¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos, nos volvemos a encontrar una vez más. Hoy te quiero compartir una linda experiencia. Estamos hablando de experiencias, ¿no? Algunas que son lindas y otras que no fueron tan lindas. Y en la vida a veces nos vamos a encontrar con situaciones que son adversas, que son contrarias, que no son muy lindas y otras experiencias a veces situaciones que son agradables. Y hoy te quiero contar una experiencia eh, que está en la palabra de Dios, ¿sí? Allí está hablando un hombre, está enseñando este hombre sobre una parábola, ¿sí? Una parábola es algo figurado, pero que quiere transmitir una verdad. Y dice que le estaba hablando un maestro a sus discípulos y le dice que ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Está hablando de parábolas y entonces alguien le pregunta, ¿con qué parábola compararemos al reino de Dios o cómo es el reino de Dios? Y el maestro le dice, es como el grano de mostaza, el reino de Dios, ¿sí? Que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Sí? Está hablando de la semilla de mostaza y que la semilla de mostaza después que crece, ¿sí? Forma un árbol bastante grande que hace sombra. Qué importante que es esto, ¿no? Entender que en la vida para todo hay que sembrar. Siembra, cultivo, cosecha. Esa es la ley del campo, la ley de la vida, la ley del aprendizaje. Siembra, cultivo y cosecha. Y la mostaza o la semilla de mostaza, aquí viene a ser como una fe, algo, tu fe o mi fe, alguien que tiene fe. Y esa fe cuando crece, justamente, da sus frutos. Pero en ese mismo día que está acá este maestro con sus discípulos, llega la noche, llegan así a la noche, y en aquel día cuando llegó la noche, dice el maestro, vamos a otro lado, pasemos a otro lado. Y se levantó una gran tempestad, porque ellos estaban en un bote, ¿sí? En el medio del mar, o a la orilla del mar. Pasan el bote para el otro lado y se levanta una gran tempestad de viento y echaba las olas a la barca, de tal manera que la barca se anegaba, entraba el agua dentro del barco, ¿sí? Del bote en que estaban. Y él estaba en la popa, el maestro, estaba durmiendo sobre un cabezal y se despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que morimos, que perecemos? Y él, el maestro, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, ¿sí? Tranquilidad, paz. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Anteriormente les había estado hablando de la semilla de mostaza, que es muy pequeñita. Ahí pusimos una foto, ¿sí? Publicamos de la semilla de mostaza, pero también después publicamos el árbol que sale de la semilla de mostaza. Y así es la fe del ser humano, del ser humano. Y acá le dice el maestro, ¿cómo no tienen fe? ¿Cómo no tienen fe? ¿Dónde está la fe? Entonces, los que estaban allí, los discípulos, los alumnos, tuvieron miedo, con gran temor, mucho miedo, y se decían uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Y acá viene la buena noticia, ¿sí? Que esto te sirva de experiencia. ¿Quién era ese? Era Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, el que es Dios también junto con el Padre, Jesucristo, el que murió en la cruz y resucitó. ¿Y qué les está queriendo enseñar acá? ¿Sabía Jesús que iba a haber la tempestad? Sí. ¿Quién produjo la tempestad? ¿Quién produjo el viento? Jesús, Dios. Él sabía que eso iba a pasar. ¿Cómo que no? Pero los estaba probando. La prueba, la prueba. Qué importante que es la prueba. ¿Sí? Cuando hablamos de la prueba en la vida, nos encontramos con situaciones a veces
donde somos probados, nuestra fe es probada. ¿De qué les estaba hablando primero? De la semilla de mostaza, que es la semilla de mostaza. Mostaza es como la fe, como tu fe, como mi fe. Y si nuestra fe no fuere como la semilla de mostaza, qué importante es la fe. Acá le dice, ¿dónde está la fe? ¿Cómo no tienen fe ustedes? Ahora, yo te quiero llevar a un pasaje, ¿sí? Que está en el libro de Deuteronomio. En este pasaje hay algo que es un milagro, algo maravilloso, que solamente aquellos que son hijos de Dios y tienen fe, ¿sí? Pueden llegar a experimentar como una experiencia hermosa. Te quiero llevar a Deuteronomio capítulo 23, versículo 4. El 5 es el que vamos a ver para comparar con esto de la fe. Por cuanto, dice versículo 4 de capítulo 23 de Deuteronomio, dice, por cuanto nos salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Betor, de Mesopotamia, para maldecirte. Acá está hablando de una situación, la palabra, ¿sí? De alguien que quería maldecir a quién, al Hijo de Dios, al cristiano, al creyente. Mas no quiso Dios, Jehová, tu Dios, oír a Balaam. Balaam era un profeta. Y Jehová, tu Dios, te convirtió la maldición, mirá lo que dice, anótatelo, la maldición en bendición, porque Jehová, tu Dios, ¿qué? Te ama, te ama. Qué importante es entender esto. Jesús te ama, Dios te ama. Allí cuando los está probando, en la barca, que se levantó la tormenta y Jesús se despierta y hace calmar la tormenta y los vientos, ¿sí? Lo reprende. Era una prueba que les estaba mandando allí Dios a estos discípulos. Él sabía lo que iba a pasar, sí, sabía que iba a venir la tormenta. Él se echó a dormir y cuando se despertó Jesús para la tormenta y les hace un reclamo, les reclama algo. ¿Dónde está tu fe? Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, ¿dónde está tu fe? Tal vez pasaste malas experiencias en tu vida. Tal vez quisiste comprometerte para aprender más de Dios, para saber, para capacitarte, para estudiar la Biblia, y te vino una tormenta difícil, un viento fuerte que te volteó. Pero fíjate, tal vez esas tormentas a veces vienen por pruebas y hay personas a veces que son utilizadas para probarnos. Aquí querían maldecir al pueblo de Dios, al Hijo de Dios. Y tal vez alguien te quiso maldecir en el pasado, te quiso hacer daño. Maldecir es hacerte daño y pasaste por una prueba con mucho daño. Pero ¿qué pasa? Muchas veces Dios puede transformar y cambiar esa prueba, ese daño que te quisieron hacer o te quieren hacer, lo puede transformar en bendición. ¿Por qué? Porque Dios no quiso oír aquí al profeta de Balaam. Dios no quiso aceptar lo que querían hacer, maldecir al pueblo de Dios. Y Dios te convirtió la maldición en bendición. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Y Dios puede convertir todo daño que te han hecho, todo mal que te han hecho, lo puede convertir justamente en bendición. Pasaste pruebas difíciles, ¿sí? Caíste en pecado, caíste en una enfermedad tal vez que es difícil y te agobia. Dios puede transformar todo eso en bendición. ¿Sabes dónde está el secreto? El secreto está en que Dios te ama. Nunca te olvides de eso. Dios te ama. Y ahora al pasar, ya es de noche, vas a acostarte, hace una oración, que puedas descansar bien. Descansar con una oración en Dios, en el nombre de Jesús, porque Dios te ama. Dios te ama y Dios te ama. ¿Sabes cuál es el secreto? Creer, creer, creer. Lo repito así para que te quede grabado. Tenés que creer, y creer es confiar, saber, esperar en Dios. Esperar en Dios. Todo mal que te haya venido o te esté pasando, Dios lo va a transformar en una bendición. Pero el secreto está en creer que Jesucristo llevó todos nuestros pecados en la cruz. Él llevó nuestras enfermedades, pero más que nada nuestros pecados. Y Él hoy te dice, yo te amo. ¿Sí? Tu parte, ¿cuál es? Confesar, pedirle perdón por tus pecados, ¿sí? Tener un cambio de mente,
Sí, un arrepentimiento sincero, cambiar tu forma de pensar. No dejes que tu pensamiento te lleve atrapado o atrapada al pasado. A partir de ahora pensá que Dios todo lo puede. Él es el que calmó la tormenta del mar. Él es el que le reprochó dónde está la fe. Por eso te digo que es necesario creer, creer y creer. Y a partir de este momento, olvídate de lo que conociste antes o de lo que viviste antes. Comenzá de nuevo, un nuevo comienzo. ¿Sí? ¿Y cómo comienza el nuevo comienzo? Valga la redundancia, creyendo, creyendo y creyendo. Que Dios te bendiga, mi amigo, y allí donde estás, pedile perdón por tus pecados. Si hay pecados sin confesar, pedile perdón. Y decirle a Jesús que lo amás y que lo aceptás como tu único y suficiente Salvador. Él murió en una cruz. Él abrió sus brazos allí y fue crucificado. Él sufrió la corona de espinas. Su costado fue abierto. ¿Sí? Él sufrió latigazos, fue despreciado, fue escupido, fue maltratado y sufrió la angustia, ¿sí?, de ser abandonado. Sufrió el abandono. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese Jesús murió por vos. ¿Sí? Y hoy te invita para que lo aceptes como tu único suficiente Salvador. Y si ya sos de Cristo, arrepentite allí, orá. ¿Sí? Y que de ahora en adelante, si ya tenés esa seguridad que te vas de este mundo y te vas con Cristo, si ya tenés esa seguridad, allí comenzá nuevamente, volver a empezar. Y si estás postrado en una cama o postrada, volver a empezar. Pero el secreto donde está la semilla de mostaza, que tu fe sea hoy, aunque sea pequeña, como una semilla de mostaza, ¿sí? Una fe que va a crecer, pero depositala en Jesucristo. Depositar todo tu corazón y tu vida en el Señor Jesús y tener hoy un nuevo comienzo. Él te ama, Dios transformó la maldición en bendición y quiere transformar tu vida, todo lo que te haya pasado malo, en una gran bendición. Comenzá a partir de hoy, pero comenzá orando, ¿sí? Orando, amando, sí, y creyendo. Cree. Que Dios te bendiga, que tengas un buen descanso y será hasta nuestro próximo encuentro. Chao, bendiciones, en el nombre de Jesús. Seguinos en YouTube, Master System Body, en Facebook, Grupo para la Educación Bíblica.